Veamos un ejemplo donde podamos aplicar esto que acabamos de revisar. Este es el ejemplo 4.1 del Serway de movimiento en un plano. Y dice así: una partícula que se mueve en el plano XY parte del origen en el tiempo igual a 0, con una velocidad inicial que tiene una componente en X de 20 metros por segundo y una componente en Y de menos 15 metros por segundo. La partícula experimenta una aceleración en la dirección X, dada por AX igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Y lo primero que nos piden es que determinemos el vector velocidad total en cualquier momento. Lo que hay que ver antes que nada es cómo se está moviendo esta partícula. Recordemos que el primer paso de nuestros problemas siempre es hacer un dibujo. Nos están diciendo que la partícula está en el plano X y Y. Eso nos lo indican acá. ¿Ok? Y parte del origen. Entonces vamos a tener que poner un plano cartesiano donde los ejes sean X y Y y que partan del origen, con una velocidad inicial que tiene una componente en X de 20 metros por segundo, así que se va a desplazar hacia la derecha a 20 metros por segundo, inicialmente, digamos, y una en Y de menos 15 metros por segundo. Eso significa que se va a mover hacia abajo de inicio, ¿ok? Ahora, la partícula tiene una aceleración en la dirección X que es positiva. Eso lo asociaríamos de alguna manera con una fuerza que apunta en esa dirección. Y como no tenemos ninguna componente de la aceleración en Y, entonces lo que vamos a tener es que uno de los movimientos, el movimiento en X, donde se presenta la aceleración, va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el movimiento en Y, como no tiene ninguna aceleración, va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Esto es algo parecido a un tiro parabólico. Sin embargo, aquí la aceleración no se debe a la gravedad y no es negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, hagamos un dibujo intentando representar cómo se vería esto. El plano cartesiano, si decidimos, por ejemplo, que Y positivo sea hacia arriba, pues le ponemos la flechita hacia arriba, pero como está moviéndose hacia abajo, entonces nos conviene que el lado más largo sea el lado de abajo. Esta sería la coordenada X, esta sería la coordenada Y, y como vimos, esperamos que esto se mueva de manera curva. Originalmente tendríamos una velocidad inicial que tiene una componente positiva en X, o sea que apunta hacia allá, y que tiene una componente negativa en Y, o sea que apunta hacia acá, que es un poquito más corta. Esta sería B0Y, esta sería B0X, y esperamos que se mueva un poco como una parábola, y como la aceleración está apuntando hacia la derecha, voy a representar la aceleración con otro color, la aceleración está apuntando hacia allá, a X es constante, entonces esperamos que la curva que trace la partícula se tuerza un poco hacia allá. Y la voy a dibujar como me la imagino. Bueno, queda un poco chueca, pero más o menos es como una parábola, ¿ok? Como tenemos una aceleración 0 en Y, esperamos que las flechitas de la velocidad en Y no cambien porque tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme en Y. Y las voy a dibujar siempre del mismo tamaño. Pero sí esperamos que las flechitas de la velocidad en X vayan cambiando con el tiempo, porque acuérdense que una aceleración positiva indica que la velocidad cambia en esa dirección, y las voy a dibujar también. Entonces, esta es un poquito más larga, esta es un poquito más larga, esta es un poquito más larga, y así, ¿no? Se va a ir. Estas son BX, ya no son B0X, ¿no? Aunque las azules sí son todas iguales. Bueno, entonces esperamos que esto se desplace de esta manera. Ahora, ¿cómo determinamos el vector velocidad total en cualquier momento? Bueno, nos está faltando todavía escribir la información, que sería el siguiente paso para resolver problemas, la información que nos dan en el dibujo. Y la voy a poner aquí. Sabemos que la velocidad inicial en X es de 20 metros por segundo. Sabemos que la velocidad inicial en Y es de menos 15 metros por segundo. Sabemos que la posición inicial x0 es igual a 0 porque nos dicen que parte del origen, y y0 también es igual a 0. Y
Finalmente nos están diciendo que la aceleración en X es de 4 metros por segundo y como no tiene aceleración en Y, pero la vamos a necesitar, vamos a decir que la aceleración en Y es de 0 metros por segundo al cuadrado. Y ya teniendo esta información, pues lo que tenemos que ver es qué fórmula nos va a servir. Las fórmulas que nos sirven, no las voy a escribir aquí, pero las tienen que tener en el formulario, son exactamente las que vimos en el video anterior. Y tienen que ver con cómo se ve la velocidad para cualquier instante de tiempo, movimiento acelerado en 2 dimensiones. Entonces, la velocidad como función del tiempo va a ser el vector velocidad como función del tiempo, va a ser v de t igual. Y acuérdense que aquí lo que tenemos que hacer es una especie de generalización del caso en el que se da en una dimensión. Lo que tenemos es el vector inicial, velocidad, más el vector aceleración por el tiempo. Y lo que voy a hacer es escribir el vector inicial de velocidad en términos de sus componentes, que son v0x en y más v0y en j. Y la aceleración, de la misma manera, voy a poner ax en y más ay en j por el tiempo. También pudimos haber partido de la otra expresión, ¿ok? Aquí lo que voy a hacer es sustituir los valores. Tenemos que v0x son 20 metros por segundo en y. Y v0y son menos 15 metros por segundo en j. Más la aceleración en x, que vale 4 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en y, que quedamos que es 0. Esto va por y, esto va por j. Y todo esto por t. Acuérdense que tenemos que reagrupar esto para que nos quede todo, digamos, nos quede la componente en i y la componente en j. Por eso les decía que podemos usar la otra expresión. Y entonces me va a quedar, aquí está lo que está en i. Y me va a quedar así. 20 metros por segundo más 4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo en i. Y luego pongo lo que queda en j. Me voy a chutar este 0 porque no, literalmente no contribuye en nada. Y me va a quedar menos 15 metros por segundo en j. Y esta va a ser la expresión para la velocidad en cualquier instante de tiempo y es lo que nos están pidiendo. Ahora, el siguiente inciso que no he escrito, lo que nos pregunta es cuál será la velocidad y cuál será la rapidez de la partícula en el tiempo igual a 5 segundos y el ángulo que hace el vector velocidad con el eje X. Voy a escribirlo. Naturalmente, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la expresión que está aquí, que nos da la velocidad en cualquier instante de tiempo, pero cuando el tiempo vale 5 segundos, y eso es lo que vamos a hacer. Y lo que nos queda es que v de 5 segundos, cuando el tiempo es igual a 5 segundos, es igual a 20 metros por segundo más 4 metros por segundo al cuadrado por 5 segundos, que es lo que vale el tiempo en esta ocasión, por i, menos 15 metros por segundo en j. Y cuando calculamos esto, me queda 20 metros por segundo, 5 por 4 son 20 también. Este segundo se simplifica con este y me queda metros sobre segundo y así me tiene que quedar, pero si no, no puedo sumar. Menos 15 metros sobre segundo por j. Y finalmente
llego a la conclusión de que la velocidad a los 5 segundos es igual a 40 metros por segundo en I menos 15 metros por segundo en J. No puedo sumar estas dos porque son perpendiculares, son vectores. No podemos suponer que se pueden sumar como si fueran escalares porque no lo son. Ahora, esta expresión le voy a llamar B. ¿Y cómo creen que vamos a calcular, perdón, 2? ¿Y cómo creen que vamos a calcular la rapidez? ¿Qué es la rapidez? La rapidez es la magnitud de este vector. Entonces, para encontrar la rapidez necesitamos calcular, utilizando el teorema de Pitágoras, cuánto vale la magnitud de este vector. Y lo voy a hacer acá. Entonces, la rapidez la podemos expresar como lo hemos hecho anteriormente, sin ninguna flechita, así, o con la notación para la norma del vector, que es con estas dos rayas, y es igual a la raíz cuadrada de 40 metros por segundo al cuadrado, más menos 15 metros por segundo al cuadrado. Por supuesto, este menos por menos va a dar más, y cuando haces las cuentas, esto te da 43 metros por segundo. Y ese es el resultado de la rapidez en ese instante. Para calcular el ángulo, lo que hacemos es usar la tangente inversa de este vector. Entonces, finalmente, la tangente inversa se le aplica siempre, o casi siempre, a y sobre x. Entonces vamos a poner, usamos que el ángulo al que voy a llamar θ va a ser igual a la tangente inversa de menos 15 metros sobre segundo entre 40 metros sobre segundo. Las unidades se simplifican, así tiene que ser. Las tangentes no pueden tener como argumento nada que tenga unidades. Y cuando sacas esto, te da menos 21 grados. ¿Ok? Y esa es la respuesta para este inciso. Ahora nos falta un inciso final. Y es determinar las coordenadas x y y de la partícula en cualquier tiempo y su vector de posición. Y para hacer esto, lo que necesitamos hacer es nuevamente recurrir a las expresiones que habíamos deducido en los videos anteriores, donde lo que vamos a tener es una especie de generalización del caso para una dimensión. Recordemos que el vector de posición, r de t, va a estar dado por x de t en i más y de t en j. Entonces, hay dos maneras de hacer esto, la larga y la corta. La larga consiste en sustituir las expresiones que conocemos para movimiento acelerado, así, con fuerza bruta, y hacer cero lo que toque hacer cero. Y entonces, aquí, acuérdense que como se supone que se está tratando del movimiento rectilíneo, bueno, del movimiento acelerado, entonces las expresiones para movimiento acelerado de la posición dependiente del tiempo son las siguientes. Lo que tienes para x sería x0 más b0x por t más 1/2 de la aceleración en x por t al cuadrado. Esto tiene que ir por i más, vamos a mover un poquito para que quepa, y le pones lo mismo para y0, ¿cierto? y0 más b0y por t más 1/2 de la aceleración en y por tiempo al cuadrado, y esto va en j, ¿no? Entonces, ya que tienes eso, lo que puedes hacer es pues ver cuánto vale. x0, acuérdense que valía 0 porque partíamos del origen, y y0 también valía 0, ¿sale? Luego, b0x, pues sí tiene un valor que era positivo, que era 20 metros por segundo, y b0y era menos 15 metros por segundo. Y ax sí tenía un valor distinto de 0, era 4 metros por segundo al cuadrado, y a y sí era 0. Entonces, si tú haces esto directamente,
aunque metas todo el chorizo, se te va a reducir a lo que se te tiene que reducir. Y entonces esto te va a quedar, ya sustituyendo los valores que tocan, te va a quedar como B0X, que quedaba como 20 metros por segundo por el tiempo, más en AX teníamos 4 metros por segundo al cuadrado, bueno, sobre segundo al cuadrado. Un medio lo puedo poner aquí como una división por el tiempo al cuadrado, todo esto en I, más B0Y, pero B0Y era negativo, así que le voy a poner menos 15 metros por segundo por T en J. Y ya nomás me toca simplificar acá. Y entonces me quedará 20 metros por segundo en T, 4 entre 2 da 2, más 2 metros sobre segundo al cuadrado por T cuadrada. Esta sería la componente en I de la posición, menos 15 metros por segundo por T en J. Y ya está. La otra manera de resolverlo es recordar que el movimiento en X sí es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento en Y, como la aceleración es cero, es un movimiento rectilíneo uniforme. Como pueden ver, esta ecuación, la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se reduce a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme cuando tú pones el valor de A como 0. ¿Okay? Sin embargo, esta es la mitad de lo que me están pidiendo, porque lo que me pide el problema es determinar las coordenadas de la partícula y su vector de posición. Lo que he determinado aquí es el vector de posición. Digamos, esta es la segunda parte del inciso. Y aquí, ¿cuáles son las coordenadas? Pues esto es X de T y esto es Y de T, ¿no? Y entonces puedo decir que X de T igual a 20 metros por segundo por T más 2 metros por segundo al cuadrado por T cuadrada, que corresponde, como era de esperarse, a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y Y de T, que es menos X metros sobre segundo por T, que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Y con esto terminamos la resolución de este problema.